Elara Nowak no era simplemente una habitante de París. Era un espíritu silencioso que moraba en su pasado, un alma polaca encantada en el laberinto de calles adoquinadas, donde el tiempo fluía más lento, medido por el susurro de las páginas de antiguos manuscritos al pasar. Su pequeño taller, encajado entre una panadería y una librería olvidada, olía a papel antiguo, a cola de hueso y a una sutil nota de trementina. Era el aroma de su devoción. Para los extraños, era apenas un cuarto estrecho, lleno de prensas de madera, escalpelos de precisión y frascos de pigmentos. Para ella, era un santuario donde rescataba fragmentos de la historia del inevitable olvido. Cada centímetro de ese espacio era un testimonio de su lucha. Cada céntimo ganado, en lugar de ir a una cuenta de ahorros o a pequeños placeres, se invertía inmediatamente en raros papeles japoneses, hilos de seda o productos químicos especializados necesarios para revertir los daños causados por la humedad y el abandono. Su sensibilidad, tan valiosa en un trabajo que requería una paciencia angelical, se convertía en su mayor carga en el mundo exterior. Vivía en un idealismo persistente, con la profunda convicción de que el valor de la artesanía humana y la bondad silenciosa superaba la lógica fría y desalmada del dinero. Esta creencia, como un delicado velo, la aislaba de una ciudad que vibraba con la obsesión por el estatus, la riqueza y los éxitos superficiales. La observaba desde la ventana de su taller, sintiéndose como un monje que transcribe libros sagrados en una era que había olvidado hace mucho la oración y la contemplación. Su soledad no era una elección, sino la consecuencia de ser fiel a principios que nadie a su alrededor parecía ya entender ni valorar. Aquella tarde, huyendo del sofocante olor de los disolventes, Elara buscó refugio en los jardines de Luxemburgo. Necesitaba un respiro, un momento para sentir el sol en su rostro y escuchar algo más que el silencio de sus propios pensamientos. El parque bullía de vida, creando un colorido mosaico de la sociedad parisina en toda su diversidad. Los niños reían persiguiendo barquitos de madera en el gran estanque. Los estudiantes yacían en el césped con sus libros, y las parejas de ancianos paseaban lentamente bajo la sombra de los castaños, sus pasos resonando con el eco de décadas pasadas. Elara se sentó en uno de los verdes bancos de metal, permitiendo que el bullicio la envolviera, pero sin consumirla. Observaba las escenas con la atención de una conservadora, notando los pequeños detalles, la forma en que la luz se filtraba a través de las hojas, creando patrones temblorosos en el suelo, el gesto de una madre arreglando el cabello de su hija, la intensidad de la discusión de dos hombres que jugaban al ajedrez. Había en todo ello una armonía que faltaba en su propia vida, ordenada pero financieramente frágil. En su mundo, lo que contaba era la precisión, la paciencia y la devoción a algo más grande que ella misma. Aquí, en el jardín, lo que importaba era el momento, la felicidad efímera, la despreocupación que rara vez podía permitirse. Se sentía a la vez parte de ese cuadro y su silenciosa observadora, alguien que está en el umbral pero teme entrar para no perturbar la composición perfecta con su inadecuación, su alma demasiado seria y sus zapatos gastados. Fue entonces cuando la vio. Una niña pequeña de quizás 6 años estaba sola junto al borde de la fuente de Médici, su figura contrastando fuertemente con la atmósfera alegre a su alrededor. Llevaba un impecable vestido de seda blanca y unos pequeños zapatos de cuero que seguramente costaban más que el alquiler mensual de Elara. Su cabello oscuro y brillante estaba recogido con un lazo elaborado, pero sus pequeños hombros temblaban y su rostro estaba mojado por lágrimas silenciosas y solitarias. No gritaba, no miraba a su alrededor con pánico. Simplemente estaba allí, perdida y aterrorizada en medio de una multitud que parecía no notarla. Algo en esa desesperación silenciosa conmovió a Elara profundamente. Se levantó y se acercó lentamente, con la misma cautela con la que se aproximaba a un frágil manuscrito medieval. No hizo ninguna de las preguntas triviales que los adultos suelen hacer en tales situaciones. En lugar de eso, se sentó en el borde de piedra a una distancia segura y comenzó a hablar con una voz suave y tranquila. Le contó sobre una reina que, hace mucho tiempo, mandó construir ese palacio y esos jardines, porque extrañaba su hogar en Italia. Habló de caminos ocultos, de estatuas de piedra que cobran vida por la noche,
y de cómo incluso los reyes más valientes a veces se sentían perdidos en el gran mundo. Poco a poco, el temblor de la niña cesó. Levantó hacia Elara unos grandes ojos oscuros, en los que el miedo daba paso lentamente a la curiosidad. No intercambiaron ni una palabra sobre el hecho de que estuviera perdida, pero en el silencio entre las historias nació una frágil confianza. Su tranquila burbuja fue rota por una repentina conmoción. La multitud se abrió bruscamente, formando un pasillo, como si una fuerza invisible empujara a la gente a los lados. Aparecieron dos hombres altos con trajes oscuros perfectamente cortados, sus rostros inexpresivos y sus ojos escaneando el entorno con una vigilancia profesional. Detrás de ellos caminaba él, el jeque Tariq al-Amiri. Era una figura que parecía no encajar en la atmósfera relajada del parque. Su postura era impecable, casi militar, y el costoso traje hecho a medida se ajustaba perfectamente a su silueta. Cada uno de sus movimientos emanaba poder e impaciencia. Su mirada aguda e inteligente encontró a su hija al instante, y en su rostro apareció una mezcla de alivio y furia apenas contenida. Alivio porque la niña estaba sana y salva. Furia, dirigida a los guardaespaldas por permitir tal situación. Cuando su mirada se posó en Elara, su rostro se endureció, adoptando una máscara de fría y educada evaluación. La midió, de pies a cabeza, su sencillo vestido de lino, sus sandalias gastadas, sus manos con delicadas manchas de tinta. En sus ojos no había gratitud, sino solo sospecha y cálculo. Se acercó, y su presencia hizo que el aire a su alrededor se espesara. Incluso el murmullo de la fuente y la risa de los niños parecían desvanecerse ante esa aura poderosa, casi abrumadora. El hombre era como una fortaleza, inaccesible, imponente y construido para mantener el mundo a distancia. «Gracias por encontrar a mi hija», dijo. Su francés era perfecto, pero teñido de un acento frío y metálico que delataba una total falta de emoción. Las palabras eran una formalidad, una escueta confirmación del hecho, nada más. No preguntó cómo había sucedido, no miró a Elara con curiosidad. En su lugar, hizo una seña a uno de los guardaespaldas, quien inmediatamente le entregó un grueso fajo de billetes. Tariq, sin mirar el dinero, se lo extendió a Elara. No era una propuesta, era un gesto que cerraba una transacción. Un gesto que pretendía categorizarla, reducir su acto al nivel de un servicio y cerrar el asunto de inmediato. En ese momento, Elara sintió una punzada de humillación, pero inmediatamente después vino una ola de serena fortaleza. Lo miró directamente a los ojos, y su mirada era limpia, desprovista de expectativas o resentimiento. No retrocedió, no bajó la vista. Suavemente, casi imperceptiblemente, negó con la cabeza. «No es necesario», respondió en voz baja, y su voz, aunque tranquila, llevaba el peso de principios no dichos. «Hice lo que cualquiera en mi lugar debería haber hecho». Por el rostro del jeque pasó una sombra de incredulidad, una fracción de segundo de pura desorientación. Era un hombre para quien el dinero era el lenguaje universal, la solución a todos los problemas. Una negativa, especialmente una tan silenciosa y sin dramatismo, era algo ajeno para él, una anomalía en el mundo ordenado que controlaba. Antes de que pudiera responder, Elara se levantó, sonrió levemente a la pequeña Laila y sin dirigirle una sola mirada, se dio la vuelta y se fue, mezclándose de nuevo con la multitud anónima. Se quedó solo, con su hija a su lado y un inútil fajo de billetes en la mano, que de repente se había vuelto pesado y vulgar. Antes de continuar este complicado viaje de Elara y Tariq, hagamos una breve pausa. Lo que sucedió en el parque fue una colisión de dos mundos y sistemas de valores completamente diferentes. Me gustaría hacerles una pregunta que seguramente ha surgido en más de una mente. ¿Creen que el gesto de Elara, al rechazar el dinero, fue un acto de extraordinaria fuerza y dignidad, o quizás una muestra de ingenuidad ante la brutal realidad? Compartan su perspectiva en los comentarios de abajo. Cada opinión es valiosa y crea esta comunidad única. Si sienten que estas historias resuenan en su alma y desean más contenido que invite a una profunda reflexión, por favor, suscríbanse al canal y activen todas las notificaciones haciendo clic en la campanita. Es la única manera de asegurarse de no perderse las próximas historias llenas de verdad emocional.
Quédense con nosotros hasta el final. Les garantizo que la forma en que sus destinos se entrelazarán de nuevo no solo será sorprendente, sino también profundamente conmovedora. Tariq permaneció inmóvil por un largo momento, y el bullicio de los jardines de Luxemburgo, que se había calmado a su llegada, ahora regresaba con doble fuerza, llenando el vacío que la mujer había dejado. El sonido de la fuente, la risa de los niños, los lejanos llamados. Todo era ahora para él solo un irritante telón de fondo, para el silencio que se había instalado en su interior. El fajo de billetes en su mano parecía quemarle. Era pesado y vulgar, un símbolo de su poder que, por primera vez, resultaba completamente inútil. Recorrió la multitud con la mirada, pero ella ya no estaba. Había desaparecido tan silenciosa y eficazmente como si fuera un fantasma, un espíritu de ese viejo parque. En su mundo, un mundo donde todo tenía un precio y cada acción estaba dictada por un motivo oculto. Su acto era una anomalía, un error en el sistema. La gente rechazaba su dinero solo para negociar más. Lo hacían con cálculo, con una agenda oculta, pero la negativa de ella era diferente. Era tranquila, definitiva y desprovista de cualquier juego. Era una simple declaración de valores, tan ajena a su realidad que resultaba incomprensible. Sintió una punzada de algo que no había sentido en años. Una curiosidad, pura e intacta, mezclada con la irritación de un orgullo herido. «Papá», una vocecita tiró de su manga. Bajó la mirada hacia Laila, que lo miraba con seriedad. ¿Volverá a venir la señora de los cuentos? Su inocente pregunta fue como un golpe. No preguntaba por el dinero. No preguntaba por qué la mujer se había ido. Preguntaba por el regreso de la magia, por la continuación de la historia, por algo que él, con todos sus recursos, no podía proporcionarle. El viaje de regreso a la residencia transcurrió en un denso silencio, interrumpido únicamente por el suave murmullo del motor de la lujosa limusina. El coche, como una cápsula blindada, los aislaba del bullicio de París, pero no podía aislar a Tariq de sus propios pensamientos. Estaba sentado, mirando sin ver las fachadas de los edificios que pasaban tras el cristal tintado, mientras en su cabeza resonaba el eco de su tranquilo «no es necesario». Normalmente, esos regresos estaban llenos de sus llamadas telefónicas, transacciones millonarias, negociaciones que cambiaban el destino de empresas y mercados. Hoy, el teléfono estaba en silencio. Su mente, usualmente programada para analizar riesgos y maximizar beneficios, ahora luchaba con un problema que no podía resolverse en una hoja de cálculo. A su lado, Laila, que normalmente era silenciosa y algo retraída en el coche, ahora hablaba, y su voz llenaba el lujoso interior. No hablaba de juguetes ni de dulces. Con entusiasmo y coloridos detalles, le contaba la historia de la reina Catalina de Médici, de su nostalgia por su hogar y de los jardines que debían recordárselo. Tariq, para su propia sorpresa, escuchaba cada palabra, observando cómo el rostro de su hija se iluminaba de una manera que no había visto en mucho tiempo. Había en ella una chispa que ni los regalos más caros ni las visitas a parques de atracciones habían logrado encender. Era la chispa de la imaginación, sembrada por una desconocida en apenas unos minutos. Por primera vez desde la muerte de su esposa, vio en los ojos de Laila una alegría infantil genuina, y no solo una satisfacción silenciosa y obediente. Comprendió que esa mujer no solo había encontrado a su hija, había llegado a ella de una manera que para él era inaccesible. Tan pronto como entraron en el enorme vestíbulo de su residencia parisina, donde el mármol frío y el arte minimalista creaban una atmósfera más de galería que de hogar, Tariq dio su primera orden. No se refería a negocios ni a planes para la noche. Con un gesto llamó al jefe de su seguridad, un hombre que lo había acompañado durante años y cuya discreción era legendaria. «Quiero saber quién es ella», dijo en voz baja, su voz carente de emoción, pero cargada con el poder absoluto de una orden. «La mujer del parque. Quiero saberlo todo. ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿De dónde viene? Todo. Pero tiene que hacerse discretamente. Ella no puede saber nada». El hombre asintió sin decir palabra y desapareció. Tariq se quedó solo en el espacio vacío, y el eco de sus pasos sobre el suelo de mármol solo subrayaba la inmensidad y la frialdad del lugar. No era un capricho romántico.
Era una necesidad de control, la necesidad de entender la variable que había perturbado su ecuación. En su mundo, la información era poder, y acababa de toparse con un fenómeno que no entendía. Necesitaba descomponerlo en sus partes, analizarlo, encontrar una explicación lógica. Suponía que detrás de su acto se escondía alguna estrategia refinada que aún no había comprendido. El orgullo, el honor, el idealismo, para él eran conceptos de la literatura, no motivaciones reales en el mundo en el que operaba. Quería encontrar su secreto, su punto débil, la llave que le permitiera entender por qué su propia llave, el dinero, no había funcionado esta vez. Mientras tanto, Lara, al regresar a su pequeño taller, se sentía como si despertara de un sueño extraño e intenso. La adrenalina disminuía lentamente y el encuentro en el parque adquiría un aire de irrealidad. El olor de su estudio, una mezcla de polvo, madera vieja y productos químicos, la recibió como un viejo amigo, anclándola y devolviéndola a su mundo. Cerró la puerta tras de sí, girando la pesada cerradura de metal, y el sonido fue como aislarse de aquella otra realidad. Un mundo de guardaespaldas, coches de lujo y hombres cuyas miradas podían congelar. Se apoyó en la fría madera, cerrando los ojos por un momento. ¿Había hecho lo correcto? Un cálculo rápido cruzó su mente. Esa cantidad de dinero podría haberle dado tranquilidad durante al menos un año. Pagar el alquiler atrasado, comprar herramientas nuevas, dejar de preocuparse por cada factura. ¿Valía su orgullo esa constante incertidumbre? La pregunta quedó suspendida en el aire, tentadora y peligrosa. Pero entonces abrió los ojos y su mirada se posó en la mesa de trabajo. Sobre ella yacía un fragmento de un manuscrito persa del siglo XV, en el que había estado trabajando durante meses. Sus delicadas letras doradas brillaban bajo un rayo de luz que entraba por la ventana polvorienta. Se acercó y, con delicadeza, casi acariciando, tocó el frágil papel con las yemas de los dedos. En ese instante, toda duda desapareció. Ese era su valor, ese era su mundo. Un mundo donde la belleza y la historia eran una moneda que aquel hombre nunca entendería. Su elección no había sido un acto de rebeldía, sino un acto de fidelidad a sí misma. 2 días después, en una oficina estéril y climatizada en el último piso de la residencia, Tariq estaba sentado detrás de un escritorio de cristal negro, sobre el cual no había ni un solo objeto superfluo. Frente a él había una delgada carpeta gris sin ninguna marca. La abrió. Dentro había fotos y páginas de un informe cuidadosamente impreso. Comenzaba con un nombre, Lara Nowak. Luego fecha y lugar de nacimiento, Varsovia, Polonia. A continuación, información sobre su educación, historia del arte en la Sorbona, especialización en conservación de impresos antiguos. Había fotos de su pequeño taller desde el exterior y algunas, tomadas discretamente a través de la ventana, que mostraban el interior. Un caos de herramientas, pilas de libros, y a ella misma inclinada sobre una mesa en absoluta concentración. Pero lo que más llamó su atención fue la sección financiera. Deudas, facturas impagadas, un pequeño préstamo para comprar equipo especializado. Su situación era peor de lo que había imaginado. Estaba al borde de la bancarrota, y sin embargo, se había negado. Siguió leyendo, y su sospecha inicial de un juego oculto se fue desvaneciendo, reemplazada por un sentimiento que no podía nombrar. No había ningún patrocinador rico en su vida, ni conexiones sospechosas. Solo había trabajo, pasión y lucha por la supervivencia. El informe concluía con una breve nota del analista. No se observan motivos ocultos. El sujeto parece guiarse únicamente por el idealismo y la devoción a su profesión. Tariq cerró la carpeta. Esperaba encontrar una intriga complicada y encontró simplicidad. Esperaba codicia y encontró dignidad. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la admiración, mezclado con una profunda perplejidad. Esa mujer, con su cuenta bancaria casi vacía, era de alguna manera más rica que él. Tariq no era un hombre que aceptara la derrota o los problemas sin resolver. Toda su vida había sido una serie de movimientos estratégicos, en los que cada obstáculo era analizado y luego superado usando las herramientas adecuadas. Fuerza, dinero o influencias.
Sin embargo, la mujer del parque representaba un desafío que no había encontrado en ninguna sala de juntas. El informe sobre su escritorio no era el final del asunto, sino solo el comienzo de una nueva estrategia. Comprendió que al intentar pagarle a Elara Nowak, había usado el lenguaje equivocado. Le había hablado en el único idioma que conocía a la perfección, sin darse cuenta de que ella usaba un dialecto completamente diferente. El dialecto de la pasión, la historia y el sacrificio. Se levantó y se acercó a la gran ventana, desde la que se veía una vista de los jardines perfectamente cuidados de su propiedad. Todo aquí estaba ordenado, controlado, y era caro. También estaba muerto. Miró las obras de arte que colgaban de las paredes, cuadros que sus asesores habían comprado como inversiones seguras. Conocía su valor de mercado al céntimo, pero no recordaba qué había sentido al verlos por primera vez. Entonces se le ocurrió. No podía atraerla a su mundo, ofreciéndole sus símbolos vacíos. Tenía que entrar en el mundo de ella y ofrecerle su tesoro más preciado. Recordó la colección que había heredado de su abuelo, un conjunto de raros manuscritos y textos científicos islámicos tempranos que se deterioraban en una bóveda climatizada en Omán. Eran de un valor histórico incalculable, pero para él solo representaban otro activo sentimental de su patrimonio. Ahora, por primera vez, vio en ellos una herramienta. No una herramienta. Vio en ellos el cebo perfecto. Una oferta que una mujer como ella no podría rechazar, porque no apuntaría a su cartera, sino directamente a su alma. Su visita al taller fue como la colisión de dos planetas distantes. Un Maybach negro y reluciente se detuvo en la estrecha calle adoquinada, causando sensación entre los pocos transeúntes y el dueño de la panadería cercana. Tariq se bajó, y su impecable traje gris y sus zapatos pulidos parecían gritar en ese rincón tranquilo y artístico de París. El olor a pan recién hecho se mezclaba con el polvo y el aroma a trementina que salía de la puerta entreabierta del taller. Dudó solo un segundo y luego entró. Le golpeó la penumbra, el silencio y un olor intenso que no pudo identificar. Una mezcla de papel, cuero y productos químicos. Sus ojos, acostumbrados a interiores espaciosos y minimalistas, se encontraron con un caos creativo. Pilas de libros se amontonaban en el suelo. Herramientas de propósito desconocido yacían en un preciso desorden sobre las mesas, y las paredes estaban cubiertas de grabados y mapas amarillentos. Elara estaba de pie junto a una de las mesas, inclinada sobre un libro abierto, vestida con una sencilla bata manchada de pintura. Levantó la vista, y en sus ojos vio primero sorpresa, y luego una fría reserva. No lo invitó a sentarse, simplemente esperó. «Señora Nowak», comenzó, y su voz en esa pequeña habitación sonó antinaturalmente alta. «No he venido a repetir mi error. He venido a ofrecerle un trabajo». Y entonces le habló de la colección de su abuelo. Habló de textos de álgebra, astronomía y medicina de los siglos IX y X, de copias únicas e iluminadas del Corán que requerían una intervención de conservación inmediata. Habló de su importancia histórica, usando palabras que sabía que eran clave para ella. Salvación, legado, restauración. Observó cómo su máscara de reserva se resquebrajaba lentamente, y en sus ojos aparecía una incredulidad que rápidamente se convirtió en un destello de pasión pura y manifiesta. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de Tariq, Elara sintió que las rodillas le flaqueaban. Tuvo que sentarse en un viejo taburete de madera, y el aire del taller, que hasta hace un momento era su refugio, ahora parecía denso y pesado por las posibilidades no expresadas. Su propuesta no era una simple oferta de trabajo. Era como encontrar el santo grial para alguien de su profesión. La oportunidad de trabajar con tales manuscritos se presentaba una vez en la vida, y para la mayoría de los conservadores, nunca. Era un sueño que ni siquiera se atrevía a formular en sus pensamientos más secretos. Tocar esas páginas, estudiar las técnicas de los escribas de hace 1000 años, salvarlas para las generaciones futuras. Solo pensar en ello le producía vértigo y aceleraba su corazón. Era la coronación de toda su vida, de cada hora solitaria pasada sobre textos dañados, de cada sacrificio y renuncia. Pero al mismo tiempo, sentía una creciente inquietud. La propuesta venía de él, del hombre que representaba todo lo que ella despreciaba.
Un mundo donde el valor se mide en dinero y las personas son tratadas como activos. Trabajar para él significaba entrar en su mundo, en su jaula de oro. Significaba someterse a sus reglas, funcionar en su espacio. Estaba dispuesta a pagar ese precio por cumplir su mayor sueño. ¿Valía la pena salvar el patrimonio de la humanidad a riesgo de perder su propia independencia y paz mental, tan cuidadosamente protegidas? Era un pacto diabólico, una tentación tan grande que se sentía dividida entre la euforia y el miedo. Tras 2 noches de insomnio, Elara tomó una decisión. Su respuesta fue enviada por correo electrónico. Un mensaje conciso y profesional aceptando el proyecto, con la condición de discutir los detalles del contrato. La reunión tuvo lugar en su residencia, en una sala de conferencias que parecía más el centro de mando de una corporación global que parte de una casa. Tariq estaba sentado a un lado de una larga mesa de cristal, con 2 abogados a su lado vestidos con trajes oscuros idénticos. Elara vino sola. Los abogados le presentaron un grueso fajo de documentos, un contrato de obra estándar, lleno de cláusulas de confidencialidad, penalizaciones por incumplimiento y estipulaciones de exclusividad. Lo leyó atentamente y luego, para asombro de los 3, sacó de su bolso una hoja con sus propias notas manuscritas. «Estas condiciones son inaceptables», dijo con calma. «Mis condiciones son otras». Y comenzó a enumerarlas. Primero, autonomía absoluta e incuestionable en cuestiones de métodos de conservación. Segundo, acceso a bases de datos internacionales y consultas con expertos de su elección, a costa de él. Tercero, un horario de trabajo estrictamente definido, de 9 a 5, sin posibilidad de prórroga sin su consentimiento expreso. Y cuarto, lo más importante, se reservaba el derecho a rescindir el contrato inmediatamente y sin consecuencias financieras si consideraba que las condiciones de trabajo violaban su dignidad profesional o personal. Tariq escuchaba en silencio, observándola detrás de una máscara impenetrable. Cuando terminó, sus abogados comenzaron a protestar, pero él los silenció con un gesto. Miró a Elara, y por primera vez, una sombra de auténtico respeto apareció en sus ojos. «De acuerdo», dijo secamente. «Preparen un anexo». Al salir de la residencia, Elara sintió que había ganado una pequeña batalla, pero sabía que la guerra por preservarse a sí misma apenas comenzaba. El primer día de trabajo fue como entrar en otra realidad. Condujeron a Elara a un ala de la residencia que había sido transformada en el laboratorio de conservación más moderno que jamás podría haber soñado. El equipo era de primera clase, desde microscopios digitales hasta cámaras anóxicas para almacenar materiales delicados. Todo era blanco, estéril y silencioso. Esta perfección era a la vez fascinante y abrumadora. Su propio y querido taller, con su desorden creativo y su olor a historia, de repente le pareció algo lejano y amateur. Se sentía como una artesana transportada a la fuerza a un laboratorio de la NASA. El silencio fue roto por el sonido de pequeños pasos. Laila entró corriendo en la habitación, con una alegría pura y desenfrenada en su rostro. «¡La señora de los cuentos!», exclamó y se arrojó al cuello de Elara. Ese gesto simple y cálido fue como un rayo de sol en el interior estéril y frío. Elara abrazó a la niña, sintiendo gratitud por ese toque, humano en un entorno inhumano. Justo detrás de la niña apareció la niñera, cuya sonrisa oficial no llegaba a sus ojos y cuya postura expresaba una silenciosa desaprobación. A lo lejos, en la puerta que conducía a la parte principal de la casa, estaba Tariq. Observaba la escena en silencio. Su rostro era inescrutable. No se acercó, no saludó, simplemente se quedó allí mirando, como si estuviera analizando otra inversión. Cuando la niñera se llevó a Laila de manera suave pero firme, el silencio volvió a reinar en el laboratorio. Elara se quedó sola, rodeada de las herramientas más magníficas de su profesión, pero se sentía más sola y alienada que nunca. Comprendió que este lugar, aunque reluciente y lleno de promesas, también era una jaula hermosa, cómoda y dorada, pero una jaula al fin y al cabo. Los días de Elara adquirieron un ritmo nuevo e inesperado, encerrado en un ciclo de trabajo preciso y susurros infantiles y silenciosos. Desde la mañana hasta bien entrada la tarde, su mundo se reducía a la superficie de una mesa de trabajo.
a las delicadas fibras de un papel del siglo XV y al sutil brillo de las decoraciones doradas. Cada uno de sus movimientos era una meditación, la lenta limpieza de las páginas de la suciedad centenaria con una goma especial, el laborioso remiendo de las grietas con papel japonés casi transparente, el cuidadoso enhebrado de un hilo de seda para reforzar la encuadernación original del códice. Este trabajo requería una concentración absoluta, aislándola del resto de la casa y sus habitantes. Sin embargo, era una soledad que conocía y valoraba. El verdadero cambio ocurría todos los días alrededor de las 3 de la tarde. Era entonces cuando Layla aparecía en el laboratorio estéril, deslizándose silenciosamente como un pequeño espíritu, a menudo con un libro o un dibujo en la mano. Estas visitas, inicialmente tímidas, rápidamente se convirtieron en el punto fijo y más importante del día para ambas. Elara, al ver el hambre de Winston Denton, conocimiento y atención en los ojos de la niña, comenzó a compartir su mundo con ella. Le mostraba bajo el microscopio cómo los antiguos escribas dibujaban patrones en miniatura, le contaba historias de grandes astrónomos y matemáticos cuyos trabajos estaba salvando, y le enseñaba a caligrafiar letras árabes sueltas. Layla, criada hasta entonces por un equipo de niñeras y gobernantas que se preocupaban por su educación y seguridad pero no por su alma, absorbía todo con una intensidad extraordinaria. Por primera vez, alguien no la trataba como a una princesita a la que hay que entretener, sino como a una persona inteligente y curiosa. Su vínculo se fortalecía cada día, convirtiéndose en el corazón silencioso y cálido de una casa fría y lujosa. Tariq, un hombre acostumbrado a supervisar cada aspecto de su imperio, observaba todo desde la distancia. Al principio, su interés era puramente analítico. Quería comprobar si su inversión en el ARA estaba produciendo los resultados deseados en forma de un mejor bienestar para su hija. Desde la privacidad de su oficina, en uno de los muchos monitores desde los que podía ver casi todos los rincones de la residencia, presenciaba escenas que lo satisfacían y lo inquietaban al mismo tiempo. Veía a Layla, normalmente tan callada y seria, reír a carcajadas mientras le mostraba a Elara un torpe dibujo. Escuchaba, a través de micrófonos discretamente instalados, cómo hacía preguntas con entusiasmo sobre las estrellas, el desierto y los antiguos eruditos. Veía en ella una vida que ni él ni nadie de su personal había podido despertar. Esta transformación era un éxito innegable de su plan y, sin embargo, generaba en él una compleja mezcla de sentimientos. Había gratitud, pero justo debajo acechaban los celos. Celos de que una mujer extraña, en cuestión de semanas, hubiera construido con su hija una relación más profunda y auténtica que la que él mismo había logrado en toda su vida. También sentía una creciente fascinación por la propia Elara. Observaba su concentración en el trabajo, la delicadeza de sus manos moviéndose sobre el texto antiguo, su paciencia y calidez hacia Layla. Era como una fuerza silenciosa de la naturaleza en su mundo artificial y controlado. Cada vez más, se encontraba a sí mismo, mirando el monitor que mostraba el laboratorio, en lugar de revisar los informes de la bolsa, tratando de entender el misterio de la mujer que, con tanta facilidad, daba vida a todo lo que tocaba, tanto al papel antiguo como al corazón de su hija. Una noche, mucho después de que Layla se durmiera y la residencia quedara envuelta en un silencio absoluto, Tariq bajó al laboratorio. La excusa oficial era ver el progreso del trabajo, pero en realidad lo impulsaba una fuerza que no podía nombrar. Elara todavía estaba allí, inclinada sobre un manuscrito bajo el círculo de luz cálida de una lámpara. No lo oyó entrar. Se quedó un momento en la penumbra, observándola, y por primera vez se sintió como un intruso en su propia casa. ¿Cómo va el progreso?, preguntó finalmente, y su voz sonó áspera y demasiado alta. Ella dio un respingo, sorprendida, pero cuando lo vio, en su rostro no había miedo, solo cansancio y calma. Comenzó a contarle sus descubrimientos. Una técnica única para mezclar pigmentos, notas al margen que revelaban la personalidad de un escriba de siglos atrás. Hablaba con pasión, y su distancia profesional desapareció, reemplazada por un genuino asombro. Tariq, que esperaba un informe técnico, se vio arrastrado por su historia. Hizo más preguntas y su curiosidad era sincera. Por primera vez, no hablaban como empleador y empleada,
sino como dos personas fascinadas por un fragmento de la historia. En un momento, sus miradas se encontraron sobre el libro abierto. En el silencio que siguió, había algo más que una simple pausa en la conversación. Fue una fracción de segundo de entendimiento mutuo, un silencioso reconocimiento de la humanidad en la otra persona. Sin embargo, esa frágil conexión se rompió de inmediato. Elara bajó la mirada, volviendo a su papel de conservadora, y él dio un paso atrás, poniéndose de nuevo la máscara de jeque distante. Se fue sin decir palabra, dejando tras de sí un silencio más pesado y significativo que todas las frases pronunciadas. La frágil paz que había comenzado a formarse dentro de los muros de la residencia fue brutalmente destruida por el mundo exterior. Comenzó con una foto borrosa publicada en un portal de chismes de alcance internacional. La foto, tomada desde una gran distancia con un teleobjetivo, mostraba a Elara y Tariq paseando por el jardín, y entre ellos, tomándolos de la mano, una Layla sonriente. La imagen en sí era inocente, pero el titular que la acompañaba era venenoso. La misteriosa polaca y su tarjeta de oro, como una inmigrante pobre de Europa del Este, utiliza a la hija de un jeque para atrapar a uno de los hombres más ricos del mundo. El artículo era un cúmulo de insinuaciones y estereotipos. Presentaba a Elara como una intrigante calculadora y fría que había planeado el encuentro en el parque para ganarse el favor del multimillonario. Se citaban fuentes anónimas cercanas a la familia, que expresaban preocupación por el destino de la niña, supuestamente utilizada como cebo. La historia se extendió por internet como la pólvora. Cuando Tariq vio el artículo, su primera reacción fue una furia gélida. No se trataba de las mentiras sobre él, a eso estaba acostumbrado. Se trataba de la pérdida de control. Su vida privada, que protegía con tanto esmero, había sido expuesta al juicio público e interpretada de la peor manera posible. Elara, su empleada, se había convertido en un problema de imagen. Su mundo cuidadosamente construido, basado en la discreción y el poder, había sido violado, y los intrusos no eran solo los paparazzi, sino también la mujer a la que él mismo había dejado entrar en ese mundo. El veneno del rumor comenzó a hacer efecto de inmediato. El teléfono de Minway's Tariq sonó sin parar, y su bandeja de entrada se llenó de mensajes. Llamó su padre desde Omán, cuya voz, normalmente tranquila y autoritaria, ahora era cortante y llena de desaprobación. Habló del honor de la familia, de lo inapropiado de la situación, de la obligación que Tariq tenía con su apellido y su legado. Llamaron los miembros del consejo de administración de su holding, expresando preocupación por el posible impacto del escándalo en la imagen de la empresa y la confianza de los inversores. Cada llamada, cada correo electrónico, era como una gota de veneno filtrándose en su mente. El mundo exterior, con sus prejuicios y su cinismo, comenzó a imponerle su interpretación. Las voces de su familia y sus asesores se mezclaban en su cabeza, formando un coro de acusaciones. Empezaron a pintar un retrato de Elara que coincidía con el del artículo, una mujer de la nada, ambiciosa, que debía tener un motivo oculto. Su propia confianza y respeto nacientes hacia ella comenzaron a parecerle ingenuidad. ¿Era realmente solo una idealista? ¿O acaso él, un hombre capaz de ver a través de los jugadores de negocios más duros, se había dejado engañar por su actitud tranquila y modesta? La duda, una vez sembrada, comenzó a germinar, envenenándolo todo. Tariq sintió como los muros de su fortaleza interior, que había entreabierto por un momento, se cerraban de golpe. Ante el ataque externo, se retiró instintivamente a la única posición segura que conocía, la de un gobernante frío y distante que debe gestionar la crisis y eliminar el problema. Y el problema, a los ojos del mundo y de su propia conciencia envenenada, se había convertido en Elara. El cambio no llegó como una tormenta violenta, sino como un enfriamiento lento y progresivo, que primero se siente en el aire y solo después se ve en la tierra helada. Elara lo sintió en la forma en que el silencio en la residencia se volvió más pesado, más opresivo. Tariq, que había bajado la guardia por un breve tiempo, ahora la había reconstruido con doble fuerza. Sus visitas nocturnas al laboratorio cesaron. Cuando se cruzaba con él en el pasillo, su mirada era vacía y distante,
como si mirara a través de ella hacia algo mucho más importante. Su amabilidad se volvió cortante y formal, y cada palabra que le dirigía se refería exclusivamente al trabajo y era pronunciada en el tono de un director ejecutivo dirigiéndose a una subordinada. La curiosidad desapareció, al igual que esos raros momentos en los que había visto algo más que cálculo en sus ojos. Incluso el personal, que siempre había sido discreto pero cortés, ahora parecía evitarla, respondiendo a sus preguntas de forma escueta, con una reserva apenas disimulada. Sin embargo, el cambio más doloroso fue en las visitas de Laila. La niña seguía viniendo, pero ahora siempre acompañada de la severa niñera, que se sentaba en un rincón del laboratorio y las observaba en silencio. Los encuentros se volvieron más cortos, más controlados, y la alegría espontánea de la niña fue reprimida por la mirada vigilante de la cuidadora. Elara sentía cómo las paredes invisibles de la jaula dorada se cerraban a su alrededor. No conocía la razón de este cambio repentino. No había visto el artículo, no había oído las conversaciones telefónicas. Solo sentía los efectos. Un frío glacial de rechazo que la calaba hasta los huesos, haciéndola sentir como una intrusa en un lugar que, por un momento, había considerado erróneamente un espacio de triunfo profesional. La confrontación ocurrió una semana después de la publicación del artículo. Elara fue convocada a la oficina de Tariq. La habitación, al igual que el resto de la casa, era fría e imponente, diseñada para intimidar y subrayar el poder de su dueño. Tariq no se levantó cuando ella entró. Le señaló una silla al otro lado del enorme escritorio, creando una distancia física y simbólica entre ellos. No estaba enfadado ni alterado. Estaba tranquilo, sereno y mortalmente serio, como un cirujano antes de una operación complicada. Señora Nowak, comenzó sin preámbulos, su voz perfectamente equilibrada, desprovista de cualquier nota personal. Como seguramente sabrá, nuestra colaboración ha atraído una atención mediática no deseada. Puso una tableta sobre el escritorio con el artículo abierto, pero no le permitió leerlo. A la luz de estas complicaciones, debemos reevaluar los términos de nuestro acuerdo. Su presencia aquí se ha convertido, desde un punto de vista empresarial, en una cierta carga para nuestra imagen. Cada palabra era como un golpe. Usaba la jerga corporativa para describir una situación humana, reduciéndola a ella, a su frágil relación, al nivel de un problema que había que resolver. No la acusó directamente, pero toda la culpa recayó sobre ella a través de formulaciones impersonales. En consecuencia, mis abogados han preparado un anexo al contrato. Le garantizará continuar trabajando en la colección, pero en condiciones que minimicen cualquier riesgo adicional para la reputación de mi familia y mi empresa. Esto requerirá una mayor discreción y la limitación de contactos que no sean absolutamente necesarios. No era una propuesta, era una sentencia. Elara lo escuchaba en absoluto silencio, mientras un drama se desarrollaba en su interior. La primera ola fue de incredulidad, que rápidamente dio paso a un dolor profundo y penetrante. No eran las palabras lo que más dolía, sino la frialdad con la que fueron pronunciadas. El hombre que había visto su pasión, que había observado su relación con su propia hija, que por un momento le había mostrado una pizca de su lado humano, ahora borraba todo eso sin pestañear. La reducía a una carga de imagen, a un riesgo que había que controlar. Sintió un zumbido en los oídos y un nudo de humillación se formó en su garganta. Lo miró y no solo vio a un jeque o a un multimillonario, sino a un hombre tan atrapado en su propia fortaleza de miedo y orgullo que prefería destruir algo auténtico antes que arriesgarse a la más mínima mella en su imagen pública. Y entonces el dolor comenzó a endurecerse, transformándose en algo diferente, en una furia tranquila y fría, en un sentido de autoestima que ningún contrato ni rumor podía arrebatarle. Cuando terminó de hablar, se hizo el silencio. Él esperaba lágrimas, protestas, súplicas. No obtuvo nada de eso. Elara se enderezó en la silla y su mirada fue directa e inquebrantable. «Señor Alamiri», dijo, y su voz, aunque baja, era perfectamente estable. «Le agradezco la propuesta, pero no puedo aceptarla. Mi trabajo se basa en la confianza y el respeto. Dado que ambas cosas faltan aquí, es imposible continuar nuestra colaboración.
Considere nuestro acuerdo rescindido con efecto inmediato. Esa misma tarde, Elara estaba empacando sus cosas. Se movía por el ultramoderno laboratorio con una calma metódica que era su armadura exterior. Envolvía cuidadosamente en tela suave sus propias herramientas, las que había traído de su taller. Un escalpelo gastado, sus pinzas favoritas, pinceles cuyas cerdas se habían adaptado perfectamente a su mano. Cada uno de esos objetos era una parte de ella, una extensión de su identidad. Dejaba atrás el equipo reluciente y caro que le pertenecía a él, y que ahora le parecía ajeno y contaminado. Este lugar, que al principio había sido la realización de un sueño, era ahora solo el escenario de su mayor humillación profesional y personal. Quería huir de allí, limpiarse de su frialdad y su desconfianza. Sin embargo, el momento más difícil estaba por llegar. Sabía que tenía que despedirse de Layla. La encontró en su habitación, jugando sola, rodeada de cientos de juguetes, ninguno de los cuales podía reemplazar la verdadera compañía. Cuando la niña vio a Elara con una bolsa, su rostro se puso serio al instante. ¿Te vas?, preguntó en voz baja, con un temblor de pánico en su voz. Elara se arrodilló ante ella y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Tengo que volver a mi pequeño taller, cariño», dijo, esforzándose porque su voz sonara tranquila. «Pero las historias que te conté se quedan contigo». Los ojos de Layla se llenaron de lágrimas. «Pero quiero historias nuevas», susurró. «Quiero que te quedes». Esa simple frase infantil le rompió el corazón a Elara. Abrazó a la niña con fuerza, inhalando el aroma de su cabello, y le prometió que nunca la olvidaría. Al salir de la habitación, no miró hacia atrás. Desde el pasillo de arriba, a través de la puerta entreabierta de su despacho, Tarik observaba todo. En silencio, incapaz de hacer ningún gesto. Tras la partida de Elara, el silencio se apoderó de la residencia, pero no era el mismo silencio ordenado de antes. Este era diferente, denso, pesado y antinatural. Para Tarik, desde su perspectiva de gerente, la crisis se había resuelto. El problema, eliminado. El riesgo, minimizado. Debería sentir alivio, una sensación de control recuperado. En cambio, sentía un vacío. Paseaba por las enormes habitaciones vacías, y la ausencia de Elara era casi físicamente palpable. El laboratorio, oscuro y silencioso, era como un remordimiento. Pero la mayor prueba de su fracaso era Layla. La niña se había encerrado en sí misma. Dejó de hablar de las estrellas y los antiguos reyes. Se negaba a ir al jardín. Respondía a las preguntas con monosílabos, y en sus ojos había una tristeza y una decepción permanentes que ningún regalo ni promesa podían consolar. Su protesta silenciosa y pasiva era más ruidosa que cualquier grito. Tarik miraba a su hija y, por primera vez en años, se sentía completamente impotente. Comprendió que, al actuar según la lógica de su mundo, el mundo de la evaluación de riesgos, la estrategia y el control, había destruido el delicado ecosistema emocional que había comenzado a florecer en su hogar. Había extinguido la única luz que había aparecido en la vida de su hija en mucho tiempo. Había restaurado el orden, pero había pagado un precio cuyo valor aún no podía estimar por completo, pero cuyo peso ya comenzaba a aplastarlo. El vacío que Elara dejó tras de sí fue un espejo en el que vio la esterilidad de su propia vida dorada. Elara regresó a su taller, al mundo que conocía a la perfección. La recibió el mismo olor familiar a polvo y papel, la misma penumbra y desorden creativo. Durante los primeros días, este lugar fue su refugio, un capullo en el que lamió sus heridas. Intentó sumergirse en el trabajo, encontrar consuelo en los movimientos precisos del escalpelo y en el relajante ritual de preparar pegamento. Quería que todo volviera a ser como antes de que él irrumpiera en su vida con su oferta imposible y su mundo vacío y lujoso. Pero nada era igual. El silencio en el taller, que antes había sido su compañero y fuente de concentración, ahora era ensordecedor. En ese silencio, oía el eco de las palabras que no había dicho, veía la acusación en sus ojos fríos y sentía el abrazo fantasma de las pequeñas manos de Layla. Su santuario había perdido su poder. El trabajo, que había sido toda su vida, ahora parecía carecer de sentido. Miraba el libro de oraciones dañado en el que había estado trabajando antes de la propuesta de Tarik, y ya no sentía la misma emoción.
Su mente volvía una y otra vez a aquel laboratorio, a los invaluables manuscritos que nunca más tocaría. No era solo el duelo por una oportunidad profesional perdida, era el duelo por una confianza traicionada, por la esperanza pisoteada de que, en algún lugar bajo la superficie del cinismo y el poder, pudiera existir algo auténtico. Se sentía engañada no solo por él, sino también por sí misma, por haberse permitido creer, por un momento, que sus dos mundos podrían encontrarse sin colisionar. Mientras tanto, en la residencia Al-Amiri, el silencio se transformó en una enfermedad que carcomía la casa desde dentro. Tariq, maestro de la estrategia y el control, por primera vez en su vida había perdido el control sobre lo más importante, la atmósfera de su propia vida. Caminaba por las enormes y vacías habitaciones, y cada objeto de lujo parecía burlarse de su fracaso. El costoso cuadro en la pared era solo una mancha de pintura. La alfombra persa, un entramado de hilos muertos. Intentó romper la apatía de Laila. Le compró el pony que una vez mencionó, un auténtico caballo árabe de pura sangre, traído especialmente para ella. La niña le dio las gracias con una sonrisa educada, acarició el cuello del animal y luego volvió a su habitación para seguir montando rompecabezas en silencio. Ese gesto, esa indiferencia cortés, lo golpeó más fuerte que cualquier llanto o histeria. Una noche, incapaz de dormir, bajó al laboratorio abandonado. Todo estaba como lo había dejado el Ara, perfectamente limpio y ordenado. Sobre la mesa todavía yacía el manuscrito en el que estaba trabajando, cubierto con una tela protectora. Tariq se acercó y levantó la tela. Contempló la delicada página, parcialmente restaurada, donde las decoraciones doradas habían recuperado su antiguo esplendor. A su lado, yacía uno de sus pinceles. Lo levantó y sintió en sus dedos la suavidad de la madera gastada. En esa habitación estéril y silenciosa, en presencia de la obra inacabada, sintió el peso de su decisión en toda su magnitud. No fue un error de negocios, fue una catástrofe a nivel del alma. Sus dedos rozaron suavemente el borde del manuscrito. Al lado, en una hoja aparte, estaban sus notas, comentarios, observaciones y preguntas cuidadosamente escritos a lápiz. Empezó a leerlas. Escribía sobre la composición química de la tinta utilizada, sobre una técnica de encuadernación característica de la región de la que procedía el texto, pero también escribía sobre algo más. Había notado un pequeño error del escriba en uno de los versos y especulaba que debía haber estado cansado o distraído ese día. En otro lugar, admiraba la audacia del iluminador que había utilizado un pigmento extremadamente raro y caro en un lugar donde no era necesario, sugiriendo que había creado la obra no solo por encargo, sino por una necesidad del corazón. Al leer su escritura a mano, Tariq vio por primera vez el manuscrito a través de los ojos de ella. Dejó de ser solo un artefacto invaluable, un activo patrimonial. Se convirtió en la obra de manos humanas, el testimonio de la vida, la pasión, los errores y la inspiración de alguien. Vio en él no solo la historia escrita con tinta, sino también la que se ocultaba en cada detalle de su ejecución. En ese momento de silencio, en el laboratorio vacío, finalmente comprendió en qué consistía la fuerza de ella. No en que se le hubiera opuesto, sino en que era capaz de ver. Veía el alma en los objetos inanimados, la historia en las manchas de tinta, la humanidad en el polvo centenario. Él miraba el mundo y veía activos, riesgos y oportunidades. Ella miraba y veía sentido. Esa verdad simple y devastadora lo golpeó con una fuerza que le quitó el aliento. Él era el ciego, él era el pobre. Al día siguiente, Tariq Al-Amiri se despertó como un hombre diferente. El dolor y la culpa que lo habían consumido en los últimos días se cristalizaron en una nueva determinación, desconocida para él hasta entonces. Ya no se trataba de corregir un error o recuperar el control. Se trataba de un cambio fundamental, de un acto de penitencia que tuviera un significado real. Sabía que una simple disculpa, otro cheque o incluso un intento de restablecer el contrato no serían suficientes. Tales gestos pertenecían a su viejo mundo, al lenguaje que ella despreciaba. Tenía que hablar, en el lenguaje de ella. Tenía que crear algo que honrara no a ella, sino a los valores por los que vivía. Se encerró en su despacho todo el día, sin responder a las llamadas de sus asesores ni de su familia.
Solo llamó a su abogado de mayor confianza y comenzó a dictarle los esbozos de un proyecto que, apenas un día antes, le habría parecido inimaginable. Decidió crear una fundación internacional, con un enorme capital privado, cuyo único propósito sería apoyar y financiar a artesanos, conservadores y artistas independientes. Todos esos silenciosos e invisibles guardianes de la belleza y la historia que, como el Ara, luchaban por sobrevivir en un mundo dominado por la producción en masa y la superficialidad. Ese sería su puente. Un puente construido no con dinero, sino con respeto. Una admisión pública de su error y un intento de crear un legado que tuviera sentido en el mundo de ella, aunque él mismo nunca más tuviera acceso a él. Una semana después, en el salón de 1900 baile de uno de los hoteles más lujosos de París, Tariq Al-Amiri se presentó ante una multitud de periodistas de todo el mundo. Todos esperaban el anuncio de otra fusión o inversión multimillonaria. En cambio, cuando subió al podio, en su voz no había arrogancia empresarial, sino una seriedad tranquila y concentrada. Los he reunido hoy para anunciar no una nueva inversión, sino una nueva filosofía, comenzó, y un silencio de asombro se apoderó de la sala. Toda mi vida me enseñaron a medir el valor de una empresa, de las acciones, de los bienes inmuebles. Aprendí que todo lo valioso se puede tasar y comprar. Hoy sé que estaba equivocado. Habló lentamente, sopesando cada palabra. Existen valores que no se pueden incluir en un balance. La honestidad, la dignidad, la pasión, la integridad, son la moneda de otro mundo, un mundo más silencioso, que con demasiada frecuencia ignoramos. Recientemente, tuve el honor de conocer a una persona que me lo recordó, una humilde artesana, que, con su actitud, me enseñó más sobre el verdadero valor que todos mis asesores financieros juntos. No mencionó el nombre de El Ara, pero su voz se quebró por un momento, y en sus ojos apareció un destello de genuina emoción. Esa persona me demostró que los mayores tesoros no están guardados en cajas fuertes, sino en manos humanas que, con dedicación, salvan la belleza del olvido. Por eso hoy creo la Fundación Al-Amiri para las artes y la artesanía, para apoyar a aquellos cuyo trabajo no tiene precio. Fue su confesión pública, su homenaje, su mensaje en una botella, arrojado al mar de los medios con la esperanza de que llegara a la orilla correcta. La noticia le llegó a El Ara no como un rayo caído del cielo, sino como un eco lejano que fue creciendo lentamente hasta volverse imposible de ignorar. No buscaba información sobre Tariq. Al contrario, intentaba borrarlo de sus pensamientos, tratando los recuerdos de él como una tinta tóxica que se había impregnado en su vida y que ahora debía neutralizar con cuidado. Pero el mundo no le permitió olvidar. Primero, la llamó una amiga, emocionada, hablando de un jeque árabe que se había vuelto loco y estaba regalando dinero a los artistas. El Ara lo ignoró como un rumor, pero luego, mientras buscaba en internet un catálogo de pigmentos antiguos, se topó con un titular en un prestigioso diario internacional. Dudando, hizo clic en el enlace. Vio su rostro en el podio, serio y concentrado, y luego comenzó a leer la transcripción de su discurso. Con cada frase, su cinismo inicial, la convicción de que era solo otro sofisticado juego de imagen, comenzó a resquebrajarse. Cuando llegó al fragmento sobre la humilde artesana que le había enseñado el verdadero valor, sintió que el corazón se le subía a la garganta. Estaba hablando de ella. Sin mencionar su nombre, le contaba al mundo entero sobre su encuentro, sobre sus valores, sobre la lección que le había dado. No eran palabras vacías, era una confesión pública de culpa, un homenaje a su mundo. Estaba en shock. Se esperaba cualquier cosa de él. Otro intento de soborno, amenazas legales, pero nunca algo así. Un gesto tan grande, tan público y tan profundamente honorable. Se quedó sentada en el silencio de su pequeño taller, mientras la pantalla del ordenador iluminaba su rostro, en el que se dibujaba la incredulidad y un asombro infinito y doloroso. El gran gesto de Tariq resonó en todo el mundo, pero en su propia casa seguía reinando el silencio. Después de 1900, la conferencia de prensa, regresó a la residencia y se encontró con la misma frialdad, el mismo vacío. La fundación era un hecho. El mundo admiraba su visión filantrópica, pero Laila seguía triste.
Su acto público de arrepentimiento no había reparado la pérdida privada. Peor aún, su familia en Omán estaba indignada. Su padre, en una larga y gélida conversación, lo acusó de mostrar debilidad en público, de avergonzar el apellido al-Amiri al confesarse ante los medios occidentales por una mujer sin nombre. Sus asesores de negocios sugirieron delicadamente que un movimiento tan impredecible y emocional podría socavar la confianza de los mercados. Había construido un puente, pero ahora estaba solo sobre él, en medio y ambas orillas. Su viejo mundo de poder y el nuevo mundo de valores de ella parecían igualmente distantes. Comprendió que el verdadero cambio no se produce en las conferencias de prensa, se produce en conversaciones silenciosas y difíciles, en gestos que las cámaras no ven. Su gran acción pública fue necesaria para derribar el muro de su propio orgullo, pero ahora, en el silencio que siguió, debía enfrentarse a la verdadera tarea. ¿Cómo convencer a una persona herida de que su transformación era real? La fundación era una estructura, un edificio imponente, pero los cimientos de una relación verdadera debían colocarse personalmente, ladrillo a ladrillo, en un acto de pura humildad, desprovisto de arrogancia. Durante los días siguientes, el Ara vivió como en un trance. Veía su discurso una y otra vez, analizando cada palabra, cada mirada, cada pausa. Una parte de ella, la parte racional y herida, seguía susurrando advertencias, que todo era un juego, la maniobra más espectacular y costosa que se pudiera imaginar para lograr un objetivo, que la gente como él no cambia, solo perfecciona sus métodos de manipulación. Tenía miedo de esa chispa de esperanza que, contra su voluntad, había comenzado a encenderse en su interior. La esperanza era peligrosa. Era un veneno que hace que una persona olvide el dolor y vuelva a ser vulnerable a las heridas. Recordaba la frialdad de su voz en la oficina, la humillación que sintió cuando la redujo al papel de problema de imagen. Esa herida todavía estaba fresca y dolía, pero también había otra parte de ella, la que recordaba su sincero interés en el laboratorio, su desconcierto en el parque, y ahora veía su confesión pública. Esa parte veía en su gesto algo más que una estrategia. Veía valentía, la valentía de admitir un error ante el mundo entero, de exponerse al ridículo y a la crítica de su propio entorno. Veía en la fundación no un intento de comprarla, sino un intento de honrar aquello en lo que ella creía. Caminaba por su taller, tocando los libros antiguos, mientras su corazón y su mente libraban una guerra silenciosa y agotadora. Volver a confiar en él parecía una locura, pero ignorar un gesto de tal magnitud parecía igualmente imposible, un acto de encerrarse para siempre en la fortaleza segura pero solitaria de su propio resentimiento. Pasaron los días, y luego las semanas. Tariq esperaba, revisaba sus mensajes, escuchaba atentamente, pero no había ninguna señal de el Ara. Su silencio era más ruidoso y definitivo que cualquier rechazo. Entonces comprendió que su gesto público, aunque necesario, había sido insuficiente. Fue como una carta enviada al mundo entero, cuando debería haber sido un susurro dirigido solo a ella. Comprendió que no podía seguir, esperando a que ella cruzara su puente. Tenía que bajar de su lado, recorrer todo el camino y llamar a su puerta. Tenía que presentarse ante ella sin el escudo de su riqueza, sin la escolta de sus abogados y guardaespaldas. Tenía que ir a ella como un hombre. Esta decisión maduró lentamente en él, pero una vez que la tomó, sintió una mezcla de terror y alivio. Mandó preparar un coche, no el Maybach, sino un sedán normal y discreto. Despidió a su chofer y a su guardaespaldas, diciéndoles que era un asunto privado y que iría solo. Vio la conmoción y la preocupación en sus rostros, pero su decisión era irrevocable. Conduciendo por París, solo al volante, se sintió extrañamente expuesto. La ciudad se veía diferente desde la perspectiva de un coche normal, sin el filtro de los cristales tintados y blindados. Cada calle que recorría era como un viaje simbólico hacia abajo, desde el pedestal de su poder hasta el humilde mundo adoquinado de ella. No tenía ningún plan, ningún discurso preparado. Solo tenía una herramienta frágil que no había usado en años: la esperanza. Aparcó a unas calles de distancia y caminó el resto del trayecto.
Cada paso sobre el pavimento irregular era difícil, como si caminara contra una fuerza invisible. Su corazón latía con fuerza y sentía la boca seca. De pie frente a la puerta de su taller, que ahora le parecía la puerta a otra dimensión, se sentía más nervioso que ante cualquier adquisición multimillonaria. Allí, en el mundo de los negocios, conocía las reglas, sabía cómo farolear, cómo presionar, cómo ganar. Aquí, estaba indefenso. Aquí no contaba la fuerza de su cuenta bancaria, sino solo la fuerza de su carácter, que tan recientemente había comenzado a reconstruir. Era la confrontación final, no con ella, sino consigo mismo, con el hombre que había sido y con el que desesperadamente deseaba convertirse. Respiró hondo, sintiendo en el aire el olor a pan de la panadería vecina, el mismo olor que sintió la primera vez que estuvo allí. Todo era igual, y sin embargo, todo había cambiado. Levantó la mano, que quedó suspendida en el aire por un momento, pesada por la duda, y luego llamó. 3 golpes suaves y tímidos en la vieja puerta de madera. El sonido le pareció ensordecedor en el silencio de la callejuela, y esperó, conteniendo la respiración, atento a cualquier señal de vida detrás de la puerta que lo separaba de su única oportunidad de redención. En el interior, el ara se quedó helada. El sonido de los golpes fue tan suave e incierto que por un momento pensó que se lo había imaginado. Nadie llamaba nunca a su puerta de esa manera. Los clientes llamaban fuerte y con seguridad. El cartero, enérgico y breve. Esta llamada era diferente. Había en ella una vacilación, casi una súplica. Su corazón latió más fuerte, en una absurda mezcla de miedo y esperanza que no quería admitir ni siquiera ante sí misma. Se secó las manos en el delantal y, lentamente, con sumo cuidado a cada paso, se acercó a la puerta. No miró por la mirilla. Simplemente respiró hondo y giró la cerradura. La puerta se abrió con un crujido, dejando entrar un haz de luz de la tarde que la cegó por un segundo. Y entonces lo vio. Estaba allí, en su umbral, pero se veía diferente. Era él, sin duda. Los mismos rasgos afilados, la misma estatura, pero toda su aura de poder había desaparecido. No llevaba un traje impecable, sino una simple camisa oscura y pantalones. Estaba solo, sin su séquito de guardaespaldas, y en sus ojos, que ahora la miraban directamente, no había arrogancia ni frialdad, solo una tristeza y una incertidumbre infinitas y conmovedoras. Desde su perspectiva, los pocos segundos antes de que ella abriera fueron una eternidad. Cuando finalmente vio su rostro, sorprendido, pálido, con ojeras que no había visto antes, sintió una oleada de alivio y terror al mismo tiempo. Permanecieron uno frente al otro en silencio, y entre ellos pendía todo: el dolor, la traición, el discurso público y las semanas silenciosas que habían pasado desde su último y terrible encuentro. El silencio finalmente fue roto por él, y su voz fue tan baja que apenas pudo oírla. Carecía de ese tono metálico y autoritario que recordaba tan bien. El Ara, dijo, pronunciando su nombre por primera vez sin el título formal, como si estuviera comprobando si tenía derecho a hacerlo. Lamento venir sin avisar. ¿Podría pasar? Solo un momento. Esa simple pregunta, hecha con tal humildad, fue para ella un shock mayor que su discurso. El hombre que gobernaba imperios y decidía el destino de miles de personas le estaba pidiendo permiso para entrar en su pequeño y modesto mundo. Era una rendición total, una inversión de roles tan radical que le quitó el aliento. Lo miró, y una batalla relámpago se libró en su cabeza. El instinto de supervivencia le gritaba que le cerrara la puerta en las narices, que protegiera su corazón de otra herida. Pero algo en su postura, en su mirada, en el hecho de que hubiera venido solo, rompió su resistencia. Este no era el jeque Al-Amiri. Era un hombre que parecía perdido y roto. Sin decir palabras se hizo a un lado, dejándole paso. Fue su gesto mudo de consentimiento, un acto de fe tan grande que resultaba irracional. Tariq entró, y su presencia llenó instantáneamente todo el espacio. Miró a su alrededor, pero esta vez no había juicio ni superioridad en su mirada. Había curiosidad y respeto, como si por primera vez viera realmente el lugar y comprendiera su significado. «No he venido a pedirte que vuelvas», dijo en voz baja, de pie en medio de la habitación, como si temiera tocar algo, «ni a hablar de la fundación. Todo eso fue para mí.
Tenía que hacerlo para derribar algo dentro de mí. Se volvió y la miró directamente a los ojos. He venido para disculparme y para que escuches la verdad de mis labios. Tomó una respiración temblorosa y ella vio el gran esfuerzo que le costaba. Fui un ciego, Elara. Fui un hombre arrogante y asustado que se escondió toda su vida detrás de muros construidos con dinero y poder. Cuando llegó la presión, cuando el mundo exterior atacó, hice lo que siempre hacía. Me retiré a mi fortaleza y te traté como un problema a resolver, no como a una persona. Un tono de auténtica vergüenza apareció en su voz. No hay excusa para ello. Vi algo real en ti y en Layla, algo que me aterrorizaba porque no podía controlarlo. Y lo destruí. Destruí la alegría de mi propia hija para proteger mi orgullo. Se calló un momento, y el silencio que siguió fue pesado por su confesión. Desde que te fuiste, en mi casa reina el silencio. El mismo silencio que ha habido en mi vida durante años, pero solo ahora he empezado a oírlo de verdad, y es insoportable. Elara escuchaba, y cada una de sus palabras era como una piedra arrojada a la superficie. Hasta entonces, tranquila de sus resoluciones. Oía la sinceridad en su voz. Veía el dolor en sus ojos. No era un discurso preparado por especialistas en imagen. Eran las palabras torpes y dolorosas de un hombre que, por primera vez en su vida, admitía una derrota no en el campo de batalla de los negocios, sino en el de su propia alma. Su ira, que había sido su escudo durante las últimas semanas, comenzó a derretirse lentamente, revelando lo que había debajo, una tristeza profunda y sin cicatrizar. Su confesión no curó la herida, pero la limpió. Le dio sentido a su sufrimiento, confirmando que lo que sentía era real, y que su comportamiento había sido tan malo como ella pensaba. Cuando terminó de hablar, ella no se arrojó a sus brazos. No dijo que todo estaba bien. Se quedó en silencio, dejando que sus palabras se asentaran en ella, que encontraran su lugar. «Aprecio tu sinceridad», dijo finalmente. Su voz era baja pero firme. «Y acepto tus disculpas». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «Pero lo que destruiste, Tariq, fue la confianza. Y la confianza es como un pergamino antiguo. Una vez que se rasga, se puede pegar, se puede reforzar, pero la marca de la rotura siempre será visible. Siempre será su punto más débil». Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos, sinceras y dolorosas. No eran ni un rechazo ni una aceptación. Eran la verdad. Tariq asintió, como si esperara esa respuesta, como si la mereciera. Una sombra de sonrisa apareció en su rostro, pero era una sonrisa llena de tristeza. «Lo sé», dijo. «No he venido aquí esperando arreglarlo todo en 5 minutos. Arreglar lo que rompí dentro de mí me llevará el resto de mi vida». Dio un paso hacia la puerta, dándole espacio, demostrando que no presionaría, que entendía. «Estoy aprendiendo un nuevo idioma, Elara. Un idioma en el que el valor no se expresa en cifras. Es una lección difícil para alguien como yo». Se detuvo en la puerta y se volvió. «No pido una segunda oportunidad. Solo quiero que sepas que estoy tratando de convertirme en un hombre que algún día podría merecerla. Por Layla y por mí». Su declaración fue silenciosa, pero tenía la fuerza de un juramento. Justo cuando iba a irse, la voz de ella lo detuvo. «Tariq», dijo. Él se volvió, y en sus ojos se dibujaba una esperanza incierta. ¿Cómo está ella? Esa simple pregunta sobre Layla lo era todo. No era un perdón, no era una promesa, pero era una pequeña y frágil grieta en el muro que los separaba. Era una puerta entreabierta. Era el comienzo de algo nuevo, algo que tendría que construirse lentamente, con cuidado, sobre las ruinas de lo que fue destruido. Al oír la pregunta sobre su hija, la máscara de Tariq, que ya era apenas una sombra de lo que fue, cayó por completo. En sus ojos apareció un dolor tan profundo y paternal que Elara sintió una punzada de empatía que la sorprendió a sí misma. «No está bien», respondió en voz baja, con la voz áspera por las emociones reprimidas. «Te echa de menos, mucho». Se ha vuelto silenciosa, como si el mundo hubiera perdido sus colores para ella. «Lo he intentado todo, Elara. Juguetes, viajes, incluso ese pony con el que soñaba. Pero ella no necesita cosas. Necesita magia. Y tú eras su magia». Bajó la mirada, como avergonzado de su confesión, de su impotencia. «Es mi culpa.
Lo sé, y no estoy aquí para pedirte que arregles lo que yo rompí. Dudó, y Elara vio el gran valor que estaba reuniendo para hacer la siguiente pregunta. Pero, ¿te gustaría verla? No por mí, por ella. No en mi casa, donde tú quieras. En el parque, en un museo, como una amiga. Creo que necesita ver que no desapareciste para siempre, que las cosas buenas no siempre se van. Su propuesta fue tan cuidadosa, tan respetuosa con sus límites, que la desarmó por completo. No le estaba pidiendo que volviera a su mundo. Le estaba pidiendo que entrara por un momento en el mundo de su hija, en un terreno neutral. Era una petición que su corazón, a pesar de todo el resentimiento, no podía rechazar. Ella aceptó. Su primer encuentro tuvo lugar en un lugar que ella eligió, el Museo de Cluny, el Museo Medieval de París, silencioso y lleno de los fantasmas del pasado. Tariq trajo a Layla, y ver a la niña correr a su encuentro con un grito de alegría fue como un bálsamo para su alma todavía dolida. Abrazó a la pequeña con fuerza, sintiendo cómo todo el peso de los últimos meses desaparecía por un momento. Y entonces Tariq hizo algo que la sorprendió. «Esperaré en la cafetería de enfrente», dijo en voz baja. «Tómense su tiempo». Y se fue. La dejó sola con su mayor tesoro, dándole una prueba de confianza tan absoluta e irrefutable que Elara sintió como otro trozo de hielo en su corazón comenzaba a derretirse. Ese gesto significó más que todos los discursos y fundaciones. Fue una declaración silenciosa. «Confío en ti». Durante las siguientes 2 horas, ella y Layla deambularon por las salas del museo. Elara volvió a ser la señora de los cuentos. Les contó historias sobre los caballeros cuyas armaduras estaban en las vitrinas, sobre las damas que tejían magníficos tapices, sobre los monjes que en los scriptoriums copiaban libros similares a los que ella salvaba. Miró el rostro sonriente y fascinado de Layla y sintió que estaba haciendo algo bueno, algo puro y verdadero que no tenía nada que ver con el doloroso pasado con su padre. Fue un momento de presente perfecto e impoluto. Estos encuentros se convirtieron en su nuevo ritual semanal. Museos, jardines botánicos, paseos en barco por el Sena. Cada vez, el escenario era el mismo. Tariq traía a Layla, las dejaba solas y luego esperaba pacientemente a distancia, sin imponerse nunca. Era como un espíritu silencioso y protector cuya presencia Elara sentía, pero que no la abrumaba. Lenta, muy lentamente, un hilo de entendimiento comenzó a reconstruirse entre ella y Tariq. Después de cada encuentro, mientras la acompañaba al taxi, intercambiaban algunas frases. Al principio, eran solo conversaciones educadas y breves sobre Layla, pero con el tiempo, comenzaron a alargarse. Le preguntaba sobre su trabajo, sobre el progreso en la restauración del libro de oraciones que recordaba de su taller. Le contó que, inspirado por su conversación, había comenzado a leer sobre la historia de la caligrafía. Ella le preguntó sobre la fundación, y él, con una pasión manifiesta, le habló del primer becario, un joven ebanista de Damasco, cuyo taller había sido destruido durante la guerra. Esas conversaciones breves y tímidas en las aceras de París eran como explorar el terreno con cautela. Eran pequeños ladrillos individuales con los que, sin prisa y sin grandes declaraciones, comenzaban a construir los cimientos de algo completamente nuevo, algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. Una tarde de otoño, mientras estaban sentados un momento en un banco esperando los helados para Layla, Elara vio algo en él que finalmente rompió su reserva. Le estaba contando las dificultades de dirigir la fundación, la burocracia y lo difícil que era llegar a los artistas que realmente lo necesitaban. En un momento, se rió suavemente y dijo: «Es irónico. Toda mi vida construí sistemas que se suponía que eran eficientes y desalmados. Ahora estoy tratando de crear algo que tenga alma, y mi antigua forma de pensar solo me estorba. Todos los días tengo que luchar conmigo mismo para no convertir esto en otra corporación». En esa única frase autoirónica, Elara escuchó toda la verdad sobre su transformación. No era una pose, era una lucha real y cotidiana. Vio en él no solo al poderoso jeque tratando de enmendar sus errores, sino a un hombre luchando con sus propios demonios, aprendiendo a caminar de nuevo. En ese momento, dejó de tenerle miedo, dejó de percibirlo a través del prisma del pasado. Empezó a verlo como era ahora, imperfecto, luchador,
pero intentando auténticamente convertirse en una mejor versión de sí mismo. Le intrigaba, y esa curiosidad era más fuerte que el miedo a ser herida de nuevo. Se dio cuenta de que esperaba estas reuniones semanales no solo por Layla. Pasaron varios meses. Su relación, aunque todavía sin nombre, se había estabilizado en una tranquila amistad basada en el respeto mutuo. Un día, mientras se despedían después de una visita al invernadero, Tariq la detuvo por un momento. En sus ojos había la misma vacilación que cuando estuvo frente a la puerta de su taller. La fundación está organizando su primera recepción oficial, comenzó lentamente. No será una gala grande y rígida, más bien un encuentro íntimo para los artistas que apoyamos y algunos patrocinadores. Estará allí el ebanista de Damasco del que te hablé. Hizo una pausa, como si reuniera valor. Sé que pido mucho y entenderé si te niegas, pero ¿te gustaría venir? No como mi empleada, no como la amiga de Layla. Me gustaría que vinieras como mi invitada, como invitada de honor, porque la verdad es, Elara, que sin ti, sin la lección que me diste, nada de esto existiría. Su invitación quedó suspendida en el aire. No era una petición de cita, era algo mucho más profundo. Era una invitación a volver a su mundo, pero en términos completamente nuevos e igualitarios. Quería que ella estuviera en el centro de lo que él había creado, no como su inspiración secreta, sino como una experta reconocida y honrada. Ella miró su mano extendida en sentido figurado, y un torbellino de pensamientos se arremolinó en su cabeza. Era la prueba final, un paso que podría cerrar definitivamente el pasado o abrir la puerta a un futuro en común. La decisión de Elara no fue una revelación repentina ni un impulso romántico. Fue el resultado de largos y silenciosos días de reflexión, de sopesar el riesgo y la esperanza. Finalmente, comprendió que negarse sería un acto de miedo, y ella había luchado toda su vida para no dejar que el miedo dictara sus condiciones. Aceptar la invitación fue un acto de valentía, la valentía de confiar no en él, sino en sí misma, en que era lo suficientemente fuerte como para entrar en su mundo en sus propios términos y salir ilesa si fuera necesario. La noche de la recepción, no intentó cambiar ni adaptarse. En lugar de 1900, comprar un vestido caro que de todos modos odiaría, sacó de su armario un sencillo vestido de seda de color azul marino intenso que había usado durante la defensa de su tesis en la Sorbona. Era su armadura, un símbolo de sus logros, de su identidad. Se recogió el pelo en un moño simple y elegante, y su única joya era un viejo medallón de plata de su abuela. Mientras se preparaba, sintió calma. El nerviosismo que la había acompañado los últimos días dio paso a una tranquila determinación. No iba allí como la posible pareja de un jeque, ni como su deudora. Iba como Elara Nowak, conservadora de manuscritos, una mujer que conocía su valor mucho antes de que él intentara tasarlo. Fue su victoria silenciosa, obtenida en soledad, incluso antes de salir de su taller. Cuando el taxi llegó a la dirección indicada, una biblioteca restaurada del siglo XIX, en el corazón del barrio latino, Elara comprendió que Tariq había cumplido su palabra. No era un hotel de lujo ni un palacio. El lugar estaba impregnado de historia y amor por el conocimiento. En el interior no había ostentación ni lujo superficial. Reinaba una atmósfera de calidez y respeto. Los invitados no eran exclusivamente filántropos ricos, sino principalmente los propios artistas. Una tejedora de alfombras de Marruecos, un luthier de Italia, el mencionado ebanista de Siria. Estaban de pie junto a sus obras, hablando con orgullo de su trabajo. La música era suave, la comida sencilla y elegante. Tariq la esperaba justo en la entrada. Cuando la vio, una expresión de alivio y gratitud, tan puros y manifiestos, apareció en su rostro, que por un momento olvidó todos sus temores. Le tomó la mano y la besó ligeramente, un gesto lleno de un respeto anticuado, y luego, mientras la guiaba hacia el interior, la presentaba a los invitados, su voz llena de orgullo. «Les presento por favor a la señora Elara Nowak», decía, una maestra de la conservación, cuya postura inquebrantable y comprensión del verdadero valor se convirtieron en la piedra angular de esta fundación. Ella lo miró, escuchó sus palabras y vio que no solo la había invitado a su mundo, había construido un mundo nuevo para ella, un mundo donde sus valores eran la ley.
En medio del murmullo de conversaciones tranquilas y apasionadas, Tariq la condujo a un balcón apartado con vistas a los tejados de París. El aire fresco del otoño era vigorizante. Permanecieron un momento en silencio, mientras las luces de la ciudad parpadeaban bajo ellos como diamantes esparcidos. «Gracias por venir», dijo finalmente, su voz baja y seria. «Tu presencia aquí le da sentido a todo esto». La miró, y en sus ojos ya no había rastro de la antigua arrogancia, solo una seriedad profunda y sincera. «Elara, una vez te hice una propuesta basada en un contrato. Fue un error. Hoy quiero hacerte una propuesta diferente». Hizo una pausa, y su corazón se detuvo por un instante. «Quiero ofrecerte una asociación, una real, en esta fundación. Quiero que seas su segunda parte, la más importante. Tu conocimiento, tu sensibilidad, tu integridad, son el verdadero capital de esta empresa. No quiero contratarte, quiero trabajar contigo, aprender de ti». Lo miró a él, al hombre que había recorrido un camino tan largo, de un multimillonario cínico a un hombre que humildemente pedía la oportunidad de compartir un propósito. Comprendió que no era una propuesta de matrimonio encubierta, era algo mucho más difícil y valioso. Era una propuesta de un camino en común, basado en el respeto. Ella sonrió, por primera vez en muchos meses, y su sonrisa estaba llena de paz. «Creo que es una propuesta que puedo considerar», respondió en voz baja. Pasó un año. La Fundación Al-Amiri y Nowak se convirtió en una fuerza silenciosa pero poderosa en el mundo del arte y la artesanía. Su asociación, inicialmente puramente profesional, se profundizó naturalmente con el tiempo, transformándose en un amor tranquilo y maduro. Su vida no era un cuento de hadas. Fue una serie de elecciones diarias, pequeños compromisos y un aprendizaje constante. Tariq aprendió a ser paciente y a escuchar. Elara aprendió a confiar y a aceptar ayuda. Todavía provenían de dos mundos diferentes, y su pasado a veces proyectaba una larga sombra, pero aprendieron a hablar de ello. El mayor testimonio de su éxito conjunto fue Laila. Bajo su cuidado compartido, la niña floreció, convirtiéndose en una niña alegre y curiosa, que se movía con la misma soltura por las salas del Louvre que por un taller de carpintería. Su hogar ya no era la residencia estéril, sino un apartamento cálido, lleno de libros y risas en la parte histórica de la ciudad. Tariq seguía siendo un poderoso hombre de negocios, pero sus prioridades habían cambiado. Elara seguía siendo una humilde conservadora, pero su trabajo había adquirido una nueva dimensión global. No se salvaron mutuamente al estilo de Hollywood. En cambio, paso a paso, con gran cautela y respeto, crearon un espacio donde ambos pudieron salvar la mejor versión de sí mismos. No todas las jaulas están hechas de hierro. Algunas, las más difíciles de abandonar, están doradas con riqueza y construidas con el miedo a perder el control. La historia de Elara y Tariq no es un cuento sobre el amor que todo lo vence, sino sobre el hecho de que la verdadera fuerza no reside en la posesión, sino en la capacidad de ver, sobre cómo, a veces, la mayor redención no se logra a través de grandes batallas, sino a través del trabajo silencioso y obstinado de reconstruir lo que ha sido destruido dentro de nosotros mismos. Su camino fue la prueba de que la confianza, una vez perdida, puede recuperarse, pero requiere algo más que palabras. Requiere paciencia, humildad y pruebas diarias de que el cambio es real. Hoy, cuando a veces pasean juntos por los jardines de Luxemburgo, llevando de la mano a una sonriente Laila, ya no son personajes de dos mundos diferentes. Son una familia creada no por un contrato, sino sobre los cimientos de un carácter que fue probado en el fuego de la traición y forjado en el lento proceso del perdón. Su historia en común es un silencioso recordatorio de que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar, pero afortunadamente, con valentía y determinación, se pueden reconstruir. Si este viaje por el complicado mundo de Elara y Tariq los ha conmovido profundamente y creen que el verdadero valor de una persona reside en su carácter y no en su riqueza, por favor, demuéstrenlo dejando un pulgar arriba en este video. Su apoyo es invaluable para nosotros, para formar parte de nuestra comunidad y no perderse las próximas historias que alimentan el alma e invitan a la reflexión. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Pero las emociones no terminan aquí por hoy.
Justo ahora, en el lado izquierdo de la pantalla, les espera otra historia igualmente cautivadora sobre la fuerza del corazón humano y los inesperados caminos del destino. Hagan clic en la miniatura y continúen este viaje con nosotros. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.